Saludos, ¿qué tal amigos? Les habla Jonathan de Olio de Referentes RD y hoy vamos a estar compartiendo un contenido sumamente importante en lo que tiene que ver con el desarrollo integral de nuestra nación y para nosotros es un privilegio compartir con ustedes con un joven que está marcando la gran diferencia entre la mediocridad y la excelencia en lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública y para introducirlo con todo el rigor del lugar invito a mi querido señor Guevara a que proceda en ese sentido. Así es, Jonathan. Lo hicimos subir a Santiago. Hoy tenemos un invitado súper especial, un conocedor, un apasionado de la economía. Quien nos acompaña hoy es el director general de Inversión Pública. Es un economista graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con un magíster en macroeconomía aplicada en Chile. Hizo su magíster y tiene un máster también, un máster en la Complutense de Madrid, en alta dirección pública. Imagínate tú, nos acompaña hoy Martín Franco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí presto a aclararles cualquier pregunta que ustedes quieran y que ustedes puedan aprender sobre este tema de planificación e inversión pública. Muy bien, Martín. Fíjate, para nosotros y para todos nuestros espectadores es importante que conozcan al respecto de la planificación y de la inversión pública. Muchas dudas, pero queremos que hoy todo el mundo se vaya con mucho contenido de provecho, que aprovechemos esta oportunidad sobre todo y conozcamos. Háblanos un poco, ¿qué podemos entender por inversión pública desde el punto de vista del concepto? ¿Qué es la inversión pública? Mira, la inversión pública, un proyecto de inversión pública es un grupo de actividades que son necesarias para aumentar la calidad de producción de un bien o un servicio público. O sea, si necesitamos, por ejemplo, mejorar la capacidad de una carretera, eso es una inversión pública, porque requiere más recursos para aumentar los carriles o para mejorar la calidad del asfaltado y que los vehículos puedan transitar más rápido y la gente pueda llegar más temprano. Si un hospital necesita más camas o nuevas salas de cirugía, eso es inversión pública porque necesita ampliar su capacidad, ¿no? Porque no esté cubriendo toda la necesidad que tiene esa población, porque la población haya crecido, o bien porque se haya quedado obsoleto y necesite nuevas tecnologías para ofrecer los nuevos nuevos bienes y servicios que la gente demanda. Muy bien, ¿y cómo definimos nosotros esa inversión pública? O sea, la priorización, ¿cómo se define? Bueno, en términos de inversión vamos a invertir tanto en el sector educación, tanto en el sector transporte, tanto en el sector salud y en las diferentes demarcaciones, en las diferentes regiones del país. ¿Cómo se hace esa selección de esos proyectos de inversión? Bueno, las instituciones del Estado que tienen proyectos de inversión los someten al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nosotros en la Dirección General de Inversión Pública evaluamos esos proyectos y los admitimos a nuestro banco de proyectos, el banco de proyectos del SNIP, ¿no? Del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y luego tenemos una metodología de priorización de proyectos en el país. Normalmente los presupuestos han sido inerciales, ¿no? Se le da a todo el mundo más o menos lo mismo cada año. Y hemos construido una metodología de priorización que toma en cuenta los atributos del proyecto, si cuánto le falta para terminar, si ese proyecto se financia con recursos externos que nos cuestan divisas, tenemos que pagar intereses por esos préstamos. Tomando en cuenta ese proyecto está en una zona que tradicionalmente ha sido rezagada, ha tenido poca inversión pública o tiene poco desarrollo socioeconómico. Tomamos en cuenta también si ese proyecto viene de una demanda de alguna organización social, de la Junta de Vecinos, del Consejo de Desarrollo Municipal o Provincial. Y digamos, tenemos todo ese grupo de indicadores, lo evaluamos para cada uno de los proyectos que tenemos. Y estamos en conversación con el Ministerio de Hacienda y también con el presidente para priorizar los proyectos de forma tal, digamos, que romper la inercia, digamos, de que siempre le doy lo mismo a todas las instituciones, un poquito más cada año, pero no
no ordeno la inversión en base a criterios de eficiencia ni de necesidad de pertinencia. Entendemos entonces que la inversión pública evidentemente está ligada a la planificación, es una cadena, planificación, presupuesto, inversión pública, por lo que se entiende. Entonces, hablando un poco de la planificación, nosotros escuchamos hablar de la Estrategia Nacional de Desarrollo, escuchamos hablar del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, bueno, de los planes estratégicos de las instituciones, de los planes estratégicos territoriales. ¿Cómo combinamos la planificación, o sea, esa Estrategia Nacional de Desarrollo, cómo se traduce de manera específica ya en los proyectos que vemos que se desarrollan en todo el país? Sí. Mira, si tomamos la línea de tiempo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es conocida por la mayoría de la gente, digamos que tiene una visión de largo plazo, se lanzó en 2012 y su horizonte, su visión era 2030, ¿no? Pero para tú llegar a 2030, tú necesitas empezar e ir haciendo trabajo año a año. Y esa es la visión del Plan Plurianual de Inversión Pública, que tiene una duración de 4 años, ¿no? Entonces es ir apuntando cada 4 años qué necesito ir haciendo para lograr en 2030 eso que quiere la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y luego ese plan plurianual lo operativizo en lo que es el plan anual o el presupuesto anual de la institución. Eso desde el punto de vista, digamos, del horizonte temporal. Del punto de vista del territorio, algo que se había avanzado poco es avanzar con las demandas, ¿no? O sea, no solamente la línea de tiempo, sino qué la gente necesita. Y el sistema de planificación lo que concibe es que haya planes municipales de desarrollo, planes provinciales de desarrollo, y que esas demandas que salen de los planes de desarrollo a nivel municipal, provincial y más adelante a nivel regional, pues se lleven algunas son de ámbito municipal y las va a resolver el municipio, el síndico del lugar, pero otras son demandas de carácter sectorial, ¿sí? Pueden ser problemas de agua, problemas de transporte, y esas deben de ser elevadas al gobierno central para que resuelva esa problemática. Y para eso el Ministerio de Economía tiene un sistema de registro único de demandas ciudadanas del territorio, RUT, y ahí se van registrando todas esas demandas para ir dándole solución a las demandas que van generando las comunidades. Muy bien. Martín, recuerdo un ensayo que escribió un colega economista nombre John Kenneth Galbraith, bien cercano al presidente Kennedy en los 60. Ese ensayo lo tituló El equilibrio de la pobreza, el equilibrio de la pobreza. En ese ensayo él consideró cómo Suecia se industrializó fruto de la migración de campesinos suecos de Suecia a Estados Unidos a principios del siglo XX. Tuvimos un movimiento de mano de obra barata de un país a otro. El país que dejó ir la mano de obra barata se industrializó en virtud de ese movimiento. Algo similar se supone que esté tomando lugar en nuestro patriolar en virtud de la mano de obra que hemos despedido hacia Estados Unidos y Europa. Pero en el caso nuestro particular, tenemos que, a pesar de que tenemos un descenso en la oferta de mano de obra barata dominicana, tenemos un flujo de mano de obra barata por parte del vecino país de Haití, cosa que, considerando este análisis económico de John Kenneth Galbraith, le pone un freno a la industrialización de la República Dominicana. ¿Qué estamos haciendo para resolver esos problemas de fondo? Que si bien, a pesar de esa realidad, hemos crecido, porque nuestra economía se ha quintuplicado desde el año 2000, no necesariamente nos hemos desarrollado, porque como tú bien sabes, una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. ¿Cómo desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se está atacando ese problema de fondo que tenemos entre manos en República Dominicana? Mira, hay bueno, muy interesante esa visión de John Kenneth Galbraith. No necesariamente
en economía las cosas se repiten porque hay que analizar los contextos, los factores económicos son multidimensionales. Aquí el país tuvo un proceso de industrialización. A partir del año 90 se abandonó digamos, la vieja economía agraria de caña de azúcar, café, cacao, y pasó a un modelo de zonas francas que de alguna manera industrializó mucha mano de obra que no tenía, que pasó del campo a una industria manufacturera. Y esa industria manufacturera se resintió a partir de 2005, cuando se terminó el acuerdo multifibra, exactamente, y sobre todo en la región de Santiago, que había mucha zona franca textil. Ahora bien, luego el país ha vivido un proceso de desindustrialización, no le buscó cabida, y ahora hay una nueva ola que el país debe aprovechar y se está trabajando para aprovechar, y es el nearshoring, ¿no? O sea, las empresas multinacionales están saliendo de Asia. Se dieron cuenta que a raíz del COVID todos los cuellos de botella logísticos que se armaron, que las empresas, sus mayores consumidores están en Occidente, no podían estar tan lejos, digamos, de sus consumidores. Hay muchas empresas. Para nuestra audiencia, eso es lo que significa nearshoring. Así es. En comparación con el tradicional outsourcing, ¿verdad? Exactamente. Y hay muchas empresas internacionales buscando invertir en la región. Pero no hay muchos países en la región que tengan un clima de inversión agradable, ¿no? Y no voy a entrar en detalle, pero el clima de inversión en muchos países tienen gobernantes, digamos, hostiles hacia los inversionistas, que no es el caso de República Dominicana. La República Dominicana es un país muy abierto a la inversión. La inversión como el porcentaje del PIB en estos últimos 3 años ha alcanzado niveles por encima del 30%, que es una cifra alta de inversión, y el país está aprovechando eso. Se está trabajando junto con el Ministerio de Industria y Comercio en facilitar el suelo, terreno, para que industrias de fuera vengan a ubicarse en el país. Ese es uno de los principales requerimientos, ¿no? de suelo, de terreno, de techo, le llaman ellos, que tenga ciertas condiciones logísticas cerca de los puertos, que tenga algunos atributos también hoy en día de sostenibilidad, que es algo que las empresas buscan por un tema, digamos, de conciencia y también reputacional, ¿no? Y una pregunta, Martín, hablando de desarrollo, ¿verdad? Y de desarrollo integral sobre todo. Necesariamente el crecimiento macroeconómico que se tiene en un país, como es el caso de la República Dominicana, que ha tenido un crecimiento sostenido, significa mayor inversión pública. O sea, ¿qué tipo de relación hay entre el crecimiento que se está teniendo y la inversión pública? ¿Se crece a medida que se invierte o se invierte porque se crece? Bueno, esa es una tremenda hipótesis en economía. Realmente pueden ocurrir las dos cosas. Tú necesitas inversión pública para crecer, porque la inversión pública te favorece. Tú necesitas, para tú crecer, tú necesitas personas bien formadas, necesitas educación, pero para tú tener personas bien formadas necesitas buenas escuelas. Para que la gente tenga salud necesitas hospitales. Para que venga esa inversión privada, que se desarrolle, también necesitas buenas carreteras, ¿sí? Y buenos puertos y buenos aeropuertos. Entonces tú necesitas inversión pública para crecer. Lo que sucede es que muchas veces ya tú llegas a un nivel de una infraestructura más o menos bien cubierta, bien estable, y muchas veces en los países desarrollados, los países a medida que se desarrollan, el nivel de inversión pública tiende a descender como porcentaje, digamos, del tamaño de su economía. Pero la inversión pública es complementaria, suele ser complementaria a la inversión privada. No hay tal sustitución en el largo plazo, ¿no? La inversión el país no puede crecer solamente con inversión privada. Por lo que digo, ¿no? Necesita carreteras, necesita también hospitales, necesita escuelas. Entonces la inversión pública es complementaria a la inversión privada, no son sustitutas. Y podríamos decir que en algunos casos quizás la inversión pública desplaza a la privada. Pues fíjense, Sí, claro. en materia, por ejemplo, de bienestar social.
familiar. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que el welfare state, el estado benefactor, transfiere miles de millones de dólares a ciertas minorías en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vemos como, en el caso específico de la minoría afroamericana, la situación familiar, de integridad familiar, ha desmejorado mucho desde que se comenzaron a hacer esas transferencias unilaterales en los años 70 bajo Lyndon Baines Johnson. Entonces, ahí hay un efecto de desplazamiento donde la inversión pública desplaza a la privada y posiciona, digamos, al ente gubernamental como el símbolo de autoridad, porque cuando el gobierno es el que da, es el que se empodera. Ante la demografía afroamericana en los Estados Unidos, por ejemplo, lo que quiere el Partido Demócrata específicamente es el voto duro de ese segmento de la población en particular. En República Dominicana tenemos un caso particular donde la inversión pública cree ese efecto de desplazamiento. Mira, yo pienso que no, podría ocurrir en algún sector, pero pienso que no, porque ahora, si el Estado decidiera decir que en vez de invertir en carreteras, en escuelas, en acueductos, decidiera que va a instalar una fábrica de manufactura de arroz, que perfectamente lo puede hacer el privado, o hacer una planta de producción industrial de agua, o fabricar ron, esa inversión obviamente desplazaría inversión privada. Entonces, por eso el Estado, mencioné al inicio que es una hipótesis muy interesante, porque va a depender en gran medida si hay sustitución, si la inversión es sustituto complementaria, de en qué sectores invierte el Estado, ¿no? Si el Estado invierte en sectores donde no entra el sector privado, esa inversión va a ser más bien complementaria. Ahora, si el Estado decide invertir en sectores donde el sector privado puede invertirlo y lo hace bien y lo puede hacer bien, pues obviamente va a haber un efecto ahí, sustitución, y probablemente lo que va a haber es un desplazamiento, y probablemente si el Estado no invierte bien y decide yo no voy a hacer escuelas, voy a hacer una fábrica de manufactura de arroz, probablemente termine, si no es eficiente esa planta, termine teniendo bajo crecimiento económico, ¿no? Entonces, por eso es importante en qué se dedica el Estado, de qué sectores invierte el Estado. Y la definición, Martín, entre los sectores y las regiones en las que se invierten. Porque hemos escuchado muchas demandas. Por ejemplo, tú estás en Santiago ahora mismo y muchas veces escuchamos decir, pero bueno, Santiago aporta tanto al desarrollo del país. ¿Y por qué tenemos tan baja inversión pública? En este caso ahora no, ahora estamos viendo muchos proyectos que se están dinamizando en todo Santiago. Pero ¿cómo definimos, verdad, ese nivel de aporte de cada región del país y de cada sector productivo al nivel de inversión pública que se hace? Sí, mira, la inversión pública normalmente ha sido bastante concentrada en la capital, en las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas y en grandes proyectos. En la capital, porque Santiago tiene su zona urbana también. Sí, y yo pienso que es algo que ha cambiado en los últimos años, pero sin embargo es difícil tener un parámetro. ¿Cuál debería ser el parámetro de distribución? ¿Es la población o es la riqueza? Pero si invierto por riqueza, ¿invierto donde menos riqueza hay o donde más riqueza hay? ¿Cuál era? No hay, pienso, un benchmark, un indicador único, ¿no? Yo creo que el indicador relevante es invertir donde se necesita. Ese debería ser el criterio. Y donde se necesita y lo que se necesita, ¿no? Porque obviamente no vamos a hacer un monorriel en una ciudad pequeña, sino tiene que ser una gran ciudad, ¿no? Como por ejemplo Santiago. No podríamos ir a hacer en una ciudad del sur del país que son menos pobladas hacer un monorriel, no tendría mucho sentido. ¿Dónde debo hacer acueductos? Es donde la gente necesita, donde hay brechas de cobertura de agua y es donde la gente no tiene acceso a agua. Y el criterio
las regiones, eso ya te va a ir distribuyendo de manera coherente a lo largo del territorio. Es difícil pensar que todas las necesidades están en los grandes centros urbanos. Hay muchas necesidades a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo las zonas rurales. Ahora, ya para ir aterrizando el avión, antes de que nuestro estimado Guevara le haga la última pregunta, estimado Martín, respecto de lo que estás poniendo de relieve, que se invierte donde se necesita, ¿no crees que también sería importante que la inversión pública se haga en función no nada más de dónde se demande, sino que la inversión pública se deje regir en cierto sentido por el Supply Side Economics School, donde la oferta genera la demanda? Porque si invertimos nada más donde se, entre comillas, necesita, entonces vamos a exacerbar este patrón que vemos de migración interna del campo a la ciudad, una migración interna que es insostenible al día de hoy, una migración interna que ha comprometido la calidad de vida tanto del citadino como del campesino, por el hecho de que una gran parte, de manera desproporcional, yo entiendo que el grueso del presupuesto tiene que ir a Santo Domingo y a Santiago y a la Altagracia, pero de manera desproporcional se invierten en estos lugares por el retorno que tiene la inversión, también por el tema político, porque es donde está concentrada la población, pero entre tanto se hace eso, comprometemos la calidad de vida del citadino y del campesino, porque el campesino dice, aquí no hay oportunidad, me tengo que ir a la ciudad, y en Santo Domingo no cabe un pensamiento. Sí. No, mira, totalmente de acuerdo contigo. Sí me gustaría aclarar que aunque esa visión de que la mayoría de la inversión se va a Santo Domingo y a Santiago, Santo Domingo y Distrito Nacional y Santiago, cuando uno ve la inversión per cápita por cantidad de habitantes, en realidad los habitantes por cantidad de habitantes reciben menos de esas provincias, contrariamente a, digamos, a lo que la gente piensa. Interesante. Y respecto a tu pregunta, mira, yo creo que sí, hay que ver no solamente dónde se necesita, sino que hay que tener una visión prospectiva de la inversión y desarrollar las regiones. Y pongo un ejemplo, ahora se están haciendo las inversiones en Manzanillo, el puerto de Manzanillo, pero no es simplemente el puerto, hay una visión de mejorar la zona. Están mejorándose no solamente el puerto, sino todas las carreteras de acceso para que las mercancías lleguen allá. Se están instalando plantas de generación eléctrica, no solamente el puerto, también va a haber una zona logística. Entonces fíjense que no solamente es una inversión pública aislada ahí de reparar un puerto que lleva años queriendo ser demandado, sino crear todo un ecosistema para que esa gente de ahí no migre hacia Santiago, por ejemplo, y más bien crear toda una economía local de que sea una región pujante. Algo similar podemos contar de Pedernales, ¿no? Que es una zona que ha estado siempre deprimida, ¿no? Pero se está desarrollando turísticamente y además se está trabajando para generar iniciativas más allá del turismo y vincular a la gente de la región a que se desarrolle toda la zona, que no sea vamos a hacer hoteles en Pedernales y entonces que terminemos migrando la gente de todas las provincias del país para Pedernales. Primero vamos a darle gente y empleo a la gente de Pedernales, vamos a capacitarlos en la obra que necesita, en mano de obra que necesita el sector turístico para que esa gente se beneficie, ¿no? Vamos a hacer una agricultura que pueda proveer de bienes a lo que se necesita ahí. Y esa es la visión que debemos de tener como Estado, como planificadores, de articular las necesidades regionales. Y así como hice esos dos ejemplos con Manzanillo y Pedernales, bueno, se está haciendo, de hecho, hay un plan para San Juan de la Maguana, el Plan San Juan, se está articulando estrategias de desarrollo también para otras regiones del país. Y hablando de estos proyectos tan interesantes, Martín, ¿cuál es la dinámica que se da entre el sector público y el sector social con la inversión pública? ¿Cómo interactúan? Por ejemplo, las alianzas público-privadas ¿entran dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública?
Sí, mira, las alianzas, los proyectos de alianza público-privada requieren pasar por el sistema de inversión pública. Nosotros, el Ministerio de Economía forma parte del Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, que es quien evalúa esos proyectos y los estructura y los somete a licitación. Nosotros hemos estado involucrados, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la evaluación del proyecto de carretera del Ámbar, autopista del Ámbar. Y sí, es parte del Sistema Nacional de Inversión Pública. No debemos olvidar que las alianzas públicas y privadas son una forma de financiar proyectos de inversión pública y al final, aunque el nombre privado es que el privado va a construir, va a operar, va a conseguir financiamiento, pero son infraestructuras que una vez pasen un número de años de que va a operar el privado, pasan al sector público y por eso son infraestructuras ¿Cuál públicas. los fideicomisos públicos entran en el sistema? Bueno, los fideicomisos son un vehículo para ejecutar acciones de inversión. No dejan de ser más que una figura jurídica para ejecutar proyectos. ¿Y el financiamiento de estos proyectos, de los proyectos de inversión pública en general, de dónde viene? Bueno, la mayoría de los viene de las recaudaciones del Estado, así a grosso modo, por ejemplo. ¿Cooperación internacional, multilateral? Es muy poco, el país es un país ya bastante desarrollado y los fondos de cooperación no representan en los proyectos de inversión pública una parte importante. Hay sí donaciones de cooperación en asistencia técnica, capacitación, que son muy relevantes para las instituciones que lo reciben, que a veces son pequeñas, son muy débiles, pero no representan grandes magnitudes económicas. Para que tengan una idea, de cerca de 100.000 millones que tiene el plan de inversión actualmente de 2023, apenas 24.000 son de deuda, son con deuda, con fondos externos, y el 75.000 son el 75% de 75.000 son de fondos del Fondo General, recaudaciones de impuestos. ¿Y es nuestro sistema, tenemos algún tipo de cooperación regional, me refiero con otros países de Latinoamérica y el Caribe, con base en robustecer nuestro sistema de planificación y de inversión pública? Sí, bueno, el país es miembro en el caso de inversión pública, de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina, la red SNIP, que estamos todos los países de América Latina ahí. De hecho, República Dominicana ostenta la vicepresidencia del organismo en estos momentos, junto con Chile, que es la presidencia, y Honduras, que tiene otra vicepresidencia. Nos reunimos mensualmente para tratar los temas y empujar la inversión pública. Hacemos un seminario anual, que el año pasado tuvimos el honor de ser la sede en el país. Y asimismo en los ámbitos, eso en el ámbito de inversión pública, en los ámbitos de planificación también el país pertenece está involucrado con el ILPES, que es un Instituto Latinoamericano de Planificación perteneciente a la CEPAL, también está en posiciones de liderazgo en esa institución. Excelente. Bueno, yo creo que hemos abarcado mucho en poco tiempo. Hemos hablado de desarrollo, de crecimiento, de la posición que hemos alcanzado como nación, que es una encomiable naturaleza cuando ponemos las cosas en contexto. Y agradecemos en sobremanera, Martín, que nos hayas edificado con esa experiencia que tú tienes de primera mano, y te auguramos mucho éxito en el desarrollo de tu gestión en la posición directiva que actualmente ostentas. Yes, estuvo con nosotros, señores, Martín Franco, director general de Inversión Pública. Recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Referentes RD. Hasta la próxima.